Bien, amigos, tenemos al doctor Domingo Guerra Pimentel, que por cierto hace mucho no estaba aquí. Y el doctor Guerra Pimentel es de los médicos de moda, aquí todo el mundo lo quiere oír por las células madres. Las células madres. Tenemos varios temas y yo quería tratarle dos de esos varios. Uno es, en los tumores malignos, en el cáncer, Sí. que está íntimamente ligado al sistema inmunológico, ¿hay algo que pueda a tiempo, es decir, antes de que aparezcan ningún tipo de tumoración ni de signo de, mucho menos de metástasis, que se pueda hacer tratamiento de células madres preventivo? Preventivo. Bueno, el tratamiento antisenescente, que es contra el envejecimiento, y ahí va auto. Eso va a eliminar las células que tienen alteraciones, tanto genéticas como alteraciones en el sistema inmune. Hay un tratamiento con una de las timosinas, que básicamente se ha conocido como el búnker de la defensa humana. Es la timosina alfa, puede capacitar los glóbulos blancos para que reconozcan cualquier anomalía que haya en cualquier célula. Doctor, tengo un problema. Tengo dos médicos amigos en Estados Unidos. Ya están en una etapa medio de retiro o semi-retiro y se han dedicado a la aplicación de células madre. Y nos dicen que ellos tienen que cuidar mucho. No sé cuál es la situación aquí, porque usted aquí es el más conocido junto con el otro colega de Santiago. Correcto. La pregunta que hacen ellos es si cometen alguna falta a la ética cuando le acreditan demasiadas poder curativo a las células. A las células madre, por ejemplo, decir, bueno, puede que vivas más, puede que tengas una mejor condición de vida, pero nadie va a estar de testigo en caso de una cosa o de la otra. Precisamente, las células madres son... El acreditar con cosas que realmente no estén probadas. Bueno, las células, ya hay casi estudios para demostrar las acciones no solo de la célula madre, sino también de la terapia genética y la terapia de regeneración. ¿Y ya hay tiempo suficiente para tener casuística que se sepa ya? Nosotros tenemos pacientes que han durado, después de estarse muriendo, 13 años adicional, pero en mucho mejores condiciones que las que vivían antes. Incluso muchos pacientes pueden estar mucho mejor después de la terapia que cuando aparentemente estaban sanos. Nosotros tenemos un caso ahí que, si es posible, se puede ver. Es un caso que usted lo conoce bastante bien. Vamos a ver, ahí está. Usted lo conoce a ese que está ahí. Sí. Este paciente fue para darse una terapia como esa que usted dice, para sentirse mejor, pero tenía un problema de alergia muy fuerte. No podía comer camarones. Entonces lo tratamos. En él usamos una componente que se deriva del timo, que es la timosina alfa. También usamos timalin con él, que es otra sustancia que equilibra o modula la acción de los glóbulos blancos, de tal manera que los glóbulos no secreten componentes que dilaten los vasos, que es lo que ocurre en las alergias. Entonces no hay vasodilatación, se evita que haya una reacción y por lo tanto que el paciente pueda recuperar su tolerancia a esos productos. Bien. Doctor, cuando se comenzó a hablar de células madre, recordamos aquellos años en que era que había que tomarla en el cordón umbilical, guardarlas, para entonces poderlo usar en la misma persona o algo. Pero sabemos que ya no, como no se utiliza tanto el término célula madre, sino más bien terapia génica o genética. O sea, ¿cuáles son las
patologías específicas que se están tratando con algún tipo de manejo de terapia génica? Bueno, déjame decirte algo para que porque se pueda conoce entender. ya que hay algunos Sí. medicamentos aprobados incluso por Sí. FDA. Hay algunos, pero hay demasiados productos que cambian la genética del cuerpo humano. Eso implica que tú mejoras las condiciones. Por ejemplo, ese paciente que presentamos ahí tenía trastorno del sueño. Entonces él empieza a secretar sustancias como el GABA, que es un ácido que va a producir tranquilidad. Por lo tanto, la persona va a dormir más que lo que dormía antes, pero va a aumentar su musculatura, lo que implica que aumenta su fuerza. Y hay un tema muy importante que son las mitocondrias. Alguien habló que cuando se te mueren las células o programa una muerte celular, el cuerpo crea nuevas células. Eso va a hacer que el cuerpo se renueve totalmente y la persona se va a sentir mucho mejor. Entonces, tengo un paciente que tiene no solamente un mejor aspecto, sino que se ve mucho más joven que lo que antes se veía. Ahora, las células madre como tal son muy buenas, pero ya se sabe que no producen tantas condiciones, como decía Julito ahorita, que no va a mejorarlo todo. Entonces, para eso lo acompañamos de citoquinas, que son moléculas de señalización celular, lo acompañamos de péptidos y lo acompañamos de 2 hormonas, o la hormona de crecimiento o la IGF-1. Eso va a reproducir las células del cuerpo. Tradúcanos al español lo que es la IGF-1. La IGF-1 es un factor de crecimiento parecido a la insulina, y es a través de lo cual actúa la hormona de crecimiento. De tal manera que hay señalizadores en casi todo el cuerpo donde actúa la IGF-1 y la hormona de crecimiento. Eso quiere decir que si tu cerebro se está encogiendo con la edad, esto te va a aumentar la materia gris y la materia blanca. Te va a aumentar la cantidad de neuronas, pero también te va a aumentar la conexión. Entonces la persona va a volver a recuperar su memoria, el conocimiento, su capacidad de asociación, pero también va a ser mucho más hábil. Pero por otro lado, al formar más músculo, va a tener muchos más receptores de glucosa. Por lo tanto, el paciente va a tener una menos tendencia a desarrollar diabetes. Pero por otra razón también, esto va a reducir la cantidad de grasa mala que tú tienes. A reducir la cantidad de grasa mala, llamada grasa blanca, eso va a hacer que haya menos resistencia a la insulina. Es decir, que el paciente va a tener muchas mejorías, pero también te va a mejorar los órganos. Ahora hay péptidos que se usan para mejorar distintos órganos. Si tú quieres mejorar el corazón, hay un péptido llamado Cardiogen, que estimula 142 genes a nivel cardíaco. Y aunque tu corazón esté dilatado, y ya hemos tenido la experiencia, tu corazón va a empezar a reducirse de tamaño, muchas veces llegando al tamaño normal. Hemos visto muchos pacientes con muchas arritmias cardíacas. Y cuando le damos el tratamiento, en el primero o segundo mes, son de las cosas que más se corrigen. A veces en el primer mes o el segundo mes, ya tú tienes una arritmia cardíaca corregida. Y no importa la arritmia cualquiera que sea, porque es que el sistema de conducción completo se te va a renovar y va a quitar la fibrosis propia que se produce en el sistema de conducción cada vez que vamos envejeciendo. ¿Podría utilizarse en amiloidosis cardíaca? Se puede usar en amiloidosis no solo cardíaca, sino también cerebral, como los pacientes con Alzheimer, porque esto va a renovar el metabolismo.
el metabolismo va perdiendo capacidad a medida que vamos entrando en edad. Entonces, el metabolismo de los envejecientes se llama metabolismo catabólico. ¿Qué quiere decir catabólico? Que es un metabolismo que destruye y va causando mucho deterioro en el cuerpo. Mientras que el metabolismo que tienen los jóvenes se llama anabólico, que es que va asimilando tanto los aminoácidos como las proteínas, formando nuevas proteínas, y eso ayuda a que el cuerpo se vaya renovando. Doctor, pero en la tendencia en medicina es lo que se llama la medicina de precisión. Sí. Y se habla mucho de que la terapia génica o genética o célula madre, como la gente lo puede entender, Sí. son ese futuro que va a marcar el tratamiento particularizado para un paciente con un problema muy particular de él. Correcto. Fíjate que nosotros dirigimos el tratamiento dependiendo de lo que el paciente tiene. Si tiene un problema ocular, hay un péptido, por eso se llama medicina de alta precisión. Hay un péptido que se dirige hacia los ojos, otros se dirigen hacia la córnea o la Para retina. el tema de mácula, los problemas de mácula. Los problemas maculares también. Nosotros presentamos varios pacientes, sobre todo los pacientes diabéticos, tienen tendencia a hacer retinopatía. Y todos ellos se recuperan casi 100%, porque el tratamiento va dirigido a multiplicar las células madres que están en el limbo del ojo. Se llaman células limbares y afectan exclusivamente esas células. Por eso se llama de alta precisión. Entonces son tratamientos que no tienen efectos secundarios. ¿Por qué no tienen efectos secundarios? Porque son los mismos productos que las células deben producir cuando tú estás sano. Es decir, que nosotros no tratamos la ceguera, tratamos el problema que hay en el nervio. Es decir, que el paciente va a tener una salud, pero empezando desde dentro, tratando la raíz del problema. En eso nos diferenciamos de la terapia convencional, porque la terapia convencional trata los síntomas y signos. Entonces esto consigue que el cuerpo, sus células, empiecen a producir los péptidos que ya dejaron de producir. Porque a medida que envejecemos, la cromatina se va, la cromatina es la parte del núcleo que dirige todas las funciones de esa célula y por lo tanto las funciones del organismo. Entonces esa cromatina se va agregando y pierde funcionabilidad. Y cada vez que envejecemos, pierde mayor funcionabilidad. Entonces se dan unos péptidos que lo que hacen es, para que la gente lo pueda entender, licuar esa cromatina, para hacer que los efectos de esa cromatina sean cada vez más expresivos, tengan expresión, funcionen. Y al funcionar, van a hacer que el paciente empiece a sentirse mucho más joven, porque la cromatina de los jóvenes es una cromatina más licuada. Entonces, eso se consigue con péptidos llamados bioregeneradores, que te van a dar varias condiciones características de la juventud. Por eso nosotros vemos que los pacientes van a verse más jóvenes, porque renovamos la vida del paciente, pero a la vez se rejuvenece, que es algo, como preguntaba Julito ahorita, que pasa con el cáncer. La medicina que tú usas para el cáncer, esa medicina tiene muchísimos efectos secundarios. Claro. Porque te dan un componente que va a suplir un aminoácido importante, pero ese aminoácido no funciona de tal manera que la célula no se pueda reproducir, pero tampoco se pueden reproducir las células normales. Entonces hace mucho daño a sobre todo los tejidos que necesitan renovarse con mucha más aceleración. Entonces esos tejidos no se pueden renovar, por eso la gente pierde el pelo,
le da mucha diarrea, no se puede alimentar bien, tiene problemas cardíacos, problemas, peso, la piel, problemas nerviosos, sí. La piel se le altera, pero esto es todo lo contrario. Vamos a encontrar que a la vez y mucho más eficiente, y eficiente sin daño secundario. ¿Por qué no tiene daño secundario? Porque son productos naturales pero de alta tecnología. Y esto hace que el cuerpo lo acepte totalmente. Por eso llamamos que son productos biocompatibles. Para que tú me puedas entender, Sí. yo puedo poner una hormona de crecimiento o un péptido como el Vilón. Eso tiene 99.7% de pureza. El Vilón que tú produces puede tener 94%. Entonces se espera que lo que tú estás produciendo, teóricamente, te haga mucho más daño que lo que nosotros te estamos poniendo. Para que la gente pueda entender, muchas veces nosotros le decimos, mira, una aspirina normalmente no hace daño, pero no es un componente orgánico, es un componente químico. Puede reaccionar con el cuerpo e incluso puede matar a una persona. Esto que te estamos poniendo, todos los productos juntos, te va a hacer mucho menos daño que cualquier aspirina, mucho menos daño que cualquier antibiótico, mucho menos daño que ese sildenafil que estaban hablando ahorita, que es de bastante uso, pero puede causarte un problema cardíaco. Así es. Sí. Entonces esto no causa daño. Y se lo advertimos a la gente, le decimos, mira, porque a veces tratamos gente con problemas cardíacos severos, cáncer muy avanzado, porque la gente lleva al paciente con cáncer Cuando ya todos los medios se acabaron. Cuando lo desahuciaron. Que no debe ser lo apropiado. Debe ser, como decía Julito ahorita, vamos a llevarlo antes de que tenga cáncer. Ese señor que pasamos ahí ya está prevenido contra el cáncer. Sí. Porque esto te va a dar una protección de un 80% en contra del cáncer. Es decir, que es muy difícil que te pueda dar cáncer. Sí. Pero en el caso de que te dé cáncer, va a ser mucho menos agresivo. Entonces tú fortaleces el tratamiento. Eso le iba a preguntar, Para o sea, podemos evitar- ir combinando entonces el tratamiento, el tratamiento Mira, tradicional, sí. porque el paciente ya tiene el cáncer. Vamos a presentar una paciente que tenemos ahí, que la trajimos la otra vez, no la pudimos presentar, para que veamos que no solamente te cura el cáncer, si tiene un problema en el corazón, también va a mejorar. Si tiene un problema en el riñón, bueno, ahí tenemos esa paciente. Esa paciente tenía un síndrome de Lynch. ¿Qué significa un síndrome de Lynch? Que es de los cánceres más agresivos que hasta el momento se conoce. Cuando se lo diagnosticaron y ella vio que estaba tan avanzado, ella prefería morirse porque no quería darse quimioterapia, en vista de los daños que produce la quimioterapia. Entonces fue donde nosotros, y la tratamos, le dimos solo 3 secciones. Lo adecuado es que la gente se dé 6, pero nosotros le decimos, por lo menos, date 3 secciones. Ella se dio 3 secciones, y el tumor que ya había invadido los ganglios desapareció por completo. Pero ella tenía varios problemas de salud, además del problema de cáncer que se había diagnosticado. Bueno, tenía mucho dolor porque el tumor ya había invadido, pero esto elimina todas las inflamaciones, porque trabaja sobre la base que producen la inflamación. Las llamadas citoquinas, que producen activación del ácido araquidónico o producen activación de las metaloproteasas, que son componentes tisulares fuertemente agresivos. Pero qué tan rápido puede ir trabajando la terapia, por ejemplo, en un cáncer como el de ella, agresivo, con un síndrome de Lynch, que pueda alcanzar mejoría. Más o menos, ¿qué tiempo pudiera hacer eso? Bueno, normalmente la mayor parte del 60% más de los pacientes, en los primeros 2 meses la gente lo ve
y tiene un cáncer que lo está destruyendo y lo va a ver mucho más rozagante, como decimos, más jovial, lo va a ver más interactivo, que actúa más con la persona, más sociable, porque esto a la vez que te trata el cáncer, te va a rejuvenecer. Porque muchas células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo están envejecidas. Son llamadas células senescentes. Ya tienen daño de mutación, tienen daño de fibrosis, tienen daño que acumulan ciertos productos tóxicos, porque ya no lo pueden liberar, porque son células que están envejecidas. Y tienen un patrón inflamatorio. Pero que no se sustituyen. No se sustituyen, precisamente. Por sí misma. Sí. Ya esa Porque célula usted pierde hablaba, perdóneme, usted hablaba Sí. al principio y lo sabemos, todos los tejidos se autosustituyen. Correcto. O sea, las células mueren y se sustituyen nuevas. Vienen nuevas. En lo que dura más tiempo en Sí. recomponer es el hueso. Correcto. Pero entonces nosotros tenemos células de esas que ya no se sustituyen. Porque sus telómeros, que es el reloj biológico del cuerpo, ya está muy corto. Que es el que da la orden para multiplicar la célula. Entonces ya ese telómero no puede emitir esa señal. Y las células tienen receptores para entender que esa célula necesita reparación. Lanzan una serie de citoquinas que le dicen a la célula madre, necesito otra célula para sustituirla. Pero la célula madre también está vieja y no responde. Entonces lo que hacemos es que esa célula madre responda. Pero se activa el sistema de guardián del genoma. Esto va a hacer que se reconozca que esa célula está vieja. Esa célula va a ser eliminada. Y lo importante es que ese activador del sistema de defensa solo va a ver y a censar la célula que está dañada, la célula que está alterada. No te ataca a las células normales, como hace la terapia del cáncer. Entonces, además de esas células cancerosas, cualquier célula vieja que tú tengas, que ya no se reproduce, la va a eliminar y va a producir células nuevas. Pero además esto trabaja en lo que nosotros llamamos el proteosomas, que también las proteínas nuestras se están volviendo viejas. Y son proteínas estructurales que ya los tejidos tienen ciertos quiebres, ciertas fracturas. Funcionan, pero están funcionando mal. Por eso tú ves que la gente mayor se para tan lentamente, y todo lo que hace coge su tiempo, y es que ya su proteína... Por la sarcopenia que se le va produciendo... Sarcopenia y fibrosis, e inflamación. Sí. Todo esto se combina. Yo, perdón, debemos traducirle a la gente lo que es la sarcopenia, porque Sí, se va a quedar ahí. Entonces La la gente no va a ver y va a estar viendo... La sarcopenia es que vamos perdiendo buscando. músculo a medida que envejecemos. Porque los cromosomas que debían controlar el crecimiento muscular ya no responden. Entonces, al no responder, la gente va a tener menos fuerza. Al tener menos fuerza van a venir una serie de daños, mueven menos las articulaciones y se te van a inflamar. Los vasos sanguíneos no van a estar demandando sangre en los tejidos y por lo tanto se van a atrofiar y va a aumentar la arteriosclerosis. Entonces, cuando tú corriges el problema de la sarcopenia, corriges muchísimos problemas al mismo tiempo. Pero no solo es sarcopenia, es que tu sistema vascular está dañado. Entonces hay péptidos que vamos a renovar el sistema vascular y que va a reducir la arteriosclerosis y que va a aumentar la producción de óxido nítrico, que es un componente que va a dilatar los vasos. Porque hay un problema vascular muy importante llamado displasia endotelial. ¿Qué hace esta displasia? Que los vasos por dentro tienen una sola capa de células, pero a medida que vamos envejeciendo creamos varias capas y se pierde la capacidad de producir el óxido nitroso.
O la acumulación del LDL en el vaso, en la parte endotelial, ¿eso lo prevendría o algo por el estilo? El LDL se va acumulando en el vaso Sí. y va a formar placas, además de la displasia endotelial, lo que implica que el vaso tiene doble razón para funcionar mal. Entonces hay péptidos que tú le das al paciente y la propia célula madre también te ayudan a que esos vasos vayan perdiendo capa ahora. En vez de ir aumentando, van a ser como los jóvenes. Van a perder capas dentro del vaso y el vaso va a tener el calibre normal. ¿Qué es lo que pasa con la impotencia sexual? Eso le iba a preguntar. Carlos está preocupado porque quiere saber algo que tenga que ver con eso. Los cuerpos cavernosos se te llenan de capas y ya no se dilatan adecuadamente porque han perdido el músculo liso también. Sí. Entonces todo esto va a darte nuevo músculo liso. Por eso las arterias vuelven otra vez a tener lo que se llama la complianza, que se dilatan cuando viene un impulso cardíaco y cuando este pasa, que entra en diástole, vuelve a un calibre normal. Pero eso lo pierde la gente, lo perdemos a medida que vamos envejeciendo. Esta capacidad se vuelve a adquirir al vaso, porque ahora no solamente va a tener músculo, va a tener músculo liso, que va a permitir que tus vasos sanguíneos se dilaten y puedan almacenar una mayor cantidad de sangre. Entonces esto va a corregir la impotencia. En la impotencia usamos varios tratamientos distintos. Pon atención, Porque Carlos, ahora. La gente solamente se limita a los cuerpos cavernosos. Y eso es una buena terapia. Pero están los isquios cavernosos, los bulbos cavernosos, y entonces están los ligamentos suspensorios, y está la fascia que envuelve el pene, que ya se ha fibrosado por la edad. Entonces cuando tú pones plasma encima de la fascia, o célula madre con plasma, esa elasticidad de la fascia vuelve y se recupera. Entonces puede tener mayor distensión, al igual que los cuerpos cavernosos, y los ligamentos suspensorios también van a ayudar a que haya una mayor y mejor función. Sí. Doctor, por lo que usted nos cuenta, se relaciona mucho lo que es el rejuvenecimiento o la ralentización del envejecimiento. Tiene que ver mucho con lo que es la restauración, renovación de la función celular. ¿Eso es propósito o consecuencia? Es decir, ante todo, lo que se debe buscar es que se renueven las células antes que cualquier cosa, ¿verdad? Mira, sí, la pregunta es muy interesante, pero debo decirte algo. La renovación de la célula depende de los telómeros. Y hay algo muy importante que la gente no usa. La sonrisa es una manera de tú elongar los telómeros. La convivencia con un grupo de amigos te ayuda a elongar los telómeros. Y una vida familiar sana te ayuda. El perdonar a otra persona te ayuda a elongar los telómeros. El vivir una vida llena de amor, porque cuando no perdonamos es que nos falta amor. Entonces Dios es amor y Él quiere que nosotros le imitemos. Entonces cuando tú imitas a Dios en eso, perdonando, haciendo tus funciones, motivado, tus telómeros se alargan y tú tienes mayor vida. Eso es como un conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Sí. Eso va a secretar lo que la gente conoce. Sí. Bueno, la salud sí, porque libera de la enfermedad. El perdón te sana a ti, pero porque inmediatamente activa fisiológicamente un mecanismo. Sí, cuando tú perdonas, secreta dos cosas. Secreta la oxitocina, que es llamada la hormona del amor, y secreta endorfina, que son hormonas de la felicidad. Entonces tu cuerpo, así que cuando Dios te llama a perdonar, también te llama a tener una mejor salud. Pero también nosotros usamos péptidos que te van a alargar los telómeros. Entonces eso va a implicar, y a veces la gente no lo cree, pero nosotros tenemos pacientes que están vivos gracias a que sus telómeros fueron alargados. Y hay enzimas que contienen la telomerasa.
que es la enzima que te va a hacer que los telómeros se renueven nuevamente. Y esto también va a traer como consecuencia que las enfermedades propias de la edad también empiecen a amortiguarse, empiecen a bajar. Entonces hay muchas maneras, y es como ustedes decían ahorita, ¿por qué dar 4 medicamentos si el problema es uno solo? Porque cuando tú atacas de 4 vías diferentes, el mismo problema, lo resuelves más rápido y más eficientemente. Entonces por eso damos célula madre, ponemos un epizalón que te va a ayudar muchísimo, ponemos un astragenol, que es otro activador de la telomerasa, y todo eso va a hacer que el cuerpo se renueve con mucha mayor eficiencia que solo con célula madre. Las células madre son muy buenas, pero si no están señalizadas, no tienen todo el efecto. Ahora, señalizarla cuesta demasiado, e incluso activarla. La activación tiene que ver con una máquina que tú pones que hace 2 cosas. Permite que las plaquetas se rompan para que liberen los factores de crecimiento que van a renovar las células madre. Y por otro lado, que esa centrífuga no te dañe la célula madre. Nosotros, todos los centros grandes del mundo la activan 2 veces. Nosotros la activamos 4 veces. Y le ponemos un péptido que le devuelve 20 años, hace que la célula madre... ¿Cómo se hace el tratamiento, doctor? Porque me quedé ahí como inquieto. Primero hay que activarla. Activarla. Entonces la estamos activando con factores de crecimiento de la plaqueta. Pero dentro del organismo, da los factores dentro la plaqueta están dentro de la sangre. Sí. No, claro. Dentro de la médula ósea. Esa plaqueta hay que romperla. Entonces la máquina tiene una función que permite el rompimiento de las plaquetas para que los factores que causan el crecimiento, la multiplicación celular, se liberen. Para que no quede la inquietud, yo no quiero que le quede al público también. O sea, la Sí. máquina que es alguna cámara donde te introducen, No, pensando en lo que se, tipo una cámara hiperbárica o algo por el estilo. lo que se introduce es la médula ósea que se sacó del paciente. Ok, exacto, por eso. Entonces tú introduces en unos frascos esa médula ósea y se va a separar en componentes. Claro. Ahora nosotros, además de eso, le ponemos un péptido, que los péptidos tienen su costo, son costosos. Por ejemplo, hay un señor, Brian Thompson, que es un multimillonario de California, entonces va a darse un tratamiento solo con folistatina. Es muy bueno porque te renueva y es una terapia genética. Y se llaman terapia genética porque van dirigidas a mejorar la calidad de los genes. Y se mejora la calidad de los genes que van a formar el músculo. Pero nosotros mejoramos la calidad de los genes de todos los tejidos del cuerpo, Claro. porque sí es conveniente que tú mejores tu músculo. Pero si tu corazón no funciona bien, le está agregando una carga. Entonces es muy conveniente que a la vez que te mejore el músculo, te mejoren los vasos sanguíneos que van a nutrir esos músculos, pero que también te mejore el corazón, porque va a tener mayor demanda al momento de tú hacer ejercicio o de desarrollar un trabajo. Entonces tiene que tener bien preparadas las células, que es lo que estábamos diciendo. Entonces nosotros le ponemos ese péptido y eso revierte la edad de la célula madre 20 años atrás. Al revertirla son mucho más eficientes. No todos los centros ponen ese péptido, porque cuando se está en investigación, lo que se quiere es saber si una cosa funciona bien o no. Nosotros entendemos que como no estamos en investigación, podemos usar varias que nos ayuden a tener esa célula madre más eficiente y más funcional. Entonces, por eso la activamos 4 veces. Doctor, me queda una inquietud que Sí. no quisiera también, por si
nos ven muchos médicos, nos ven mucho personal de salud, sobre todo los miércoles, y que no quede en duda. Claro que obviamente Sí. hablar de todas estas terapias, que no necesariamente, que es una de las preguntas que le quiero que usted responda también, cómo lo está aceptando la práctica médica tradicional, o sea, con cuánto escepticismo, obviamente, eso es un Sí. tema en desarrollo, pero cuando hablamos de, ¿verdad? En el cáncer hay un sobrecrecimiento de células, porque hay Sí. células que no están muriendo. Correcto, sí. Crecen células nuevas y entonces se acumula y se está formando un tumor. Eso es como Sí. una explicación así muy sencilla. Pero en algunos de estos efectos de este tipo de terapia, sobre todo cuando te hablaba del alargamiento de los telómeros, etcétera, no podría haber una causa que pudiese Sí. estar simulando Sí. un tema oncológico. La pregunta es muy interesante. Fíjate que la FDA había prohibido al principio, en los años 90, el uso de la hormona de crecimiento en el cáncer, porque ayuda a multiplicar las las células. células. Y cuando se hizo el estudio, se hizo en personas envejecientes, y que se le puso hormona de crecimiento, y tenía mayor cantidad de cáncer que la población regular. Entonces, los que ponían hormona de crecimiento dijeron, no, espérate, tú no estás comparando una cantidad de gente de 90 años en adelante con la población general. Compáramelo con los que tienen 90 años y pico en adelante. Entonces, cuando se hizo el estudio, se dio cuenta que los que tenían hormona de crecimiento tenían menos cáncer que la población de su edad. Entonces, el hecho es que los cánceres tienen muchos factores de crecimiento, pero factores de crecimiento anormales. Tienen IGF-2, que es un congénere, es un igual que la IGF-1, pero con una variación en la composición. Entonces se demostró que cuando tú le das IGF-1, al regular la multiplicación celular, hace un poco retroceder el cáncer. Y muchos veterinarios ya tratan muchos cáncer de animales con hormona de crecimiento Sí. e IGF-1. Porque lo que hace, en vez de... ¿Qué es lo que es el cáncer? Es una reproducción anormal de células que están anormales, que secretan proteínas anormales, que también tienen un metabolismo anormal. Por ejemplo, el metabolismo de la célula cancerosa es la glucosa, por ejemplo. Que la gente dice, los carbohidratos te hacen crecer el cáncer. Y es verdad. ¿Por qué? Porque esas células consumen 200 veces más rápido el azúcar Claro. que las células normales. Pero no es que no consumen proteínas. Sí. Consumen 3 veces más proteína que las células normales. Consumen 3 veces más aminoácidos que las células normales y consumen de 3 a 5 veces más electrolitos que las células normales. Por eso la gente le dice, no le des sal, no le des sodio, porque te va a hacer crecer el cáncer. Las dietas restrictivas en el cáncer son muy buenas porque te ayudan a controlarlo. Siempre y cuando restrinjan lo que hay que restringir. Correcto. Pero ¿qué pasa? Que tú al paciente con cáncer tienes que nutrirlo. Claro. Y fue algo que nosotros demostramos incluso en la residencia. Los pacientes bien nutridos duran más que los pacientes mal nutridos. Porque el cáncer es como un tumor o es como un embrión que si la madre no come, él come. Y si no encuentra comida, él lanza enzimas porque su metabolismo cambia demasiado. Su genética cambia rápido. Sí. Entonces eso hace que el cuerpo empiece a consumir músculos para ellos conseguir la proteína que ellos necesitan. Por eso tú ves que la gente a veces se enflaquece tanto. Es decir, que la gente con cáncer tiene que comer. Ahora tiene que reducir la proporción de carbohidratos Sí, claro. y tiene que reducir la proporción de sal E incrementar la de proteínas. y también tiene que
tomar vitaminas, que antes no se le daba vitaminas porque la gente decía, tú estás alimentando el cáncer, y es cierto. Pero si no alimentas el cáncer, tampoco tú te alimentas. Entonces porque el cáncer, como quiera, se va a alimentar. El cáncer te va a sacar tus vitaminas y te va a sacar tus proteínas. Entonces, como quiera, hay que alimentarlo. Lo que hay que buscar una gente que sea experto en esta área y te pueda decir qué tú necesitas, qué tienes que comer, qué no tienes que comer, porque la dieta ayuda mucho a controlar el cáncer. Sin embargo, nosotros no ponemos dietas tan restrictivas, porque al tú mejorar la genética, mejora la respuesta del paciente y sobre todo la respuesta inmune. Pero hay unos péptidos que se llaman membranolíticos. Y esos péptidos también tienen una particularidad muy especial. Ellos solamente van a reconocer las células cancerosas o las células dañadas de tu cuerpo y van a romper la membrana. Todas las células son altamente selectivas y la membrana solo permite que pasen los nutrientes que son necesarios para esa célula. Si pasan otros nutrientes, son como si fueran tóxicos para esa célula y la célula muere. Entonces lo que hacen los membranolíticos es que rompen la membrana plasmática, la membrana externa de la célula, y esto va a pasar todos los componentes de la sangre al exterior, y como la célula es mucho más, tiene una presión osmótica mayor, a mucho más agua y va a explotar. Así que hay varios mecanismos, y lo más importante es que eso solo te va a explotar las células cancerosas y las células envejecientes que tú tienes. Por eso el paciente, después vamos a mostrar imágenes de cómo el paciente se ve mejor. A veces se ve 10, 15 años menos y la gente le ve el rostro mucho más fresco, más lozano, mucho más atractivo la persona. Así que a la vez que te está curando el cáncer, te está renovando y te está regenerando. Y está haciendo que todos tus órganos, todos, casi todos, sean mucho más funcionales, mucho más eficientes que lo que eran antes. Por eso a veces le decimos a la gente, mira, tú te vas a ver mejor después del tratamiento que lo que te veía antes de darte el cáncer. Mucha gente no lo cree. Y llega a ser así. Así es. Oh, qué bien. Realmente así es. Doctor, pero usted, sí. me puso a reflexionar mucho. Ahorita utilicé la... Pues sí, así hay mucha gente que se va del tratamiento sin tener nada. Bueno. Es lo ideal. Lo ideal es dártelo, porque no es que tú no tengas nada. Por ejemplo, ese señor que vimos ahí... Puede ser preventivo. Realmente es una persona muy importante. Ajá. Muy conocido en la sociedad, tanto nacional como internacional. Ajá. Porque ha hecho los edificios más altos de este país. Es un gran arquitecto, un gran ingeniero, y tiene mucha fama. Él se la fue a dar porque quería sentirse mejor. Pero todo el que lo ve le dice, mira, tú te ves mucho más joven. Ah, qué bien, qué bueno. Tú te ves distinto. Y que dame la pastillita esa. No, pero es que cuando decía que me hizo reflexionar, yo utilicé la frase de Jesús, cuando dijo, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Sí. Y según usted iba hablando, yo iba viendo, o sea, usted explica cómo hay inteligencia en cada parte del cuerpo. Sí. O sea, que no es una inteligencia simplemente porque la gente piensa en la inteligencia, ¿verdad? Cerebral. Sí. Y por eso también hablamos de la famosa inteligencia artificial. Pero esta es la inteligencia natural. Sí. O sea, donde parecería que hay en la creación, sí. Y no quiero hablar para que la gente no lo confunda, pero en la creación sí. hay una perfección de diseño. Bueno, y lo que estamos haciendo ahora mismo es haciendo que el organismo, aunque sea a través de estos procesos, se autorreconozca y se autocure. O se restaure, se autorrestaure. Sí. O
sea, podríamos como ponerlo así, porque es que... Sí, las células madre son células reparadoras. Cada tejido tiene su propia célula madre. Se entiende que si esas células madre tuvieran siempre la capacidad de regenerar el cuerpo, por ejemplo, la medusa de la Antártida tiene ese tipo de reparación. Puede durar 10.000 años, porque ella se renueva a sí misma. Entonces, eso es lo que estamos descubriendo en el ser humano. Que esa célula, Dios le ha puesto la capacidad, porque el organismo fue creado con una inteligencia superior. Ahora que tú hablas de inteligencia superior, hay un ateo llamado Fiscon que no cree en Dios, pero ve que hay 20.000 millones de sistemas solares. Y reflexionando en el laboratorio, dice, mira, hay 20.000 millones de sistemas solares. Si un planeta de estos sale de órbita, va a desequilibrar ese sistema solar, que es apenas una minúscula, es como una partícula nanométrica. Y probablemente la galaxia completa. Sí. Entonces, Dice, pero si ese sistema colapsa, que es algo insignificante en el universo, el sistema que le sigue va a entrar en crisis. En crisis. Y dice, por eso y así sucesivamente, hasta la galaxia, hasta que todo el universo, y después esa galaxia, una galaxia a la de más de otra, 200.000 millones de estrellas, exactamente, va a colapsar. por esas Entonces razones, va a colapsar todo. Dice, bueno, pero hay una mente maestra superior que ha formado todo esto. lo que usted Ahora yo empiezo a creer que hay un Dios. Lo que usted dice, doctor, es que como es arriba es abajo. Como es el cosmos, es el microcosmos. Sí, así. Correcto. Porque es la misma organización. Sí, porque uno viene, Y eso está demostrado. uno viene de eso fábrica, está demostrado ahí. uno viene de fábrica así con nada que sobra en el cuerpo, es decir, todo tiene una función específica y cualquier cosa que se resienta tiene que ver con eso, así como si cada uno de nosotros en nuestro organismo fuéramos un pequeño universo. Sí. Realmente. Y precisamente yo soy de las personas que dicen, o por lo menos yo digo que es que nadie nace ateo, es más difícil serlo, porque de verdad nadie nace ateo, siempre viene con una concepción El de que hay ateísmo algo tiene superior. que ver con otra cosa, con la negación Nos dicen que totalmente de ese Dios. Pero si alguien dice Dios es amor y usted ama a su hijo, ya usted está negando su ateísmo. Eso es un... Para que usted vea cómo son, oye, para que tú veas cómo son las cosas, porque es que tú tienes que practicar completamente lo que tú dices que eres. Pero si usted dice que es ateo, usted no puede practicar nada que el ateísmo no crea. Entonces, si usted no cree en Dios y la gente asocia a Dios con el amor, y si usted ama, aunque sea su perro, ya usted se jodió, usted no es ningún ateo, porque está incumpliendo su práctica. El ateísmo es un constructo social, como dicen los antropólogos, señores. Domingo Guerra Pimentel, especialista en células madres, hablándonos acerca de este maravilloso mundo de cuánto puede hacer la ciencia por devolvernos no solamente la buena salud, sino también hasta lo que creíamos perdido en cuanto a nuestro aspecto y nuestra juventud.